Siguiente paso, desde el punto A sobre la línea del centro hacia abajo, vamos a marcar el largo de talla. Hola, bienvenido un día más a mi canal. Hoy te voy a explicar cómo hacer el patrón básico de cuerpo sin pinza, es decir, sin pinza de pecho. Tampoco vamos a colocar pinza en la cintura, aunque es opcional, se puede colocar porque igualmente vamos a dar los centímetros de holgura. Pero antes de que grites de la emoción y digas por fin un patrón sin pinza, que es lo que yo quiero, que no quiero costura ahí, quiero decirte que este patrón no es válido para todas las prendas. Esto es sobre todo cuando vamos a hacer blusas o vestidos que vayan ligeramente holgados. Por ejemplo, una blusa con manga japonesa, manga dolma, se puede utilizar. Algún top anudado, aunque sea así tipo camisero, también se puede hacer, porque no requiere mucho entalle, ¿vale? Siempre y cuando la prenda no requiera realmente un entalle especial, se puede hacer. Si es un corset, obviamente no. También quería comentarte que este patrón te puede servir perfectamente cuando quieras hacer prendas con tejido elástico, que estiren, que sea de punto. Es de hecho el que se suele utilizar cuando hacemos ese tipo de diseño, ¿vale? No se utiliza el patrón pinzado normal porque no requiere realmente esa construcción. Entonces nada, te voy a enseñar cómo hacerlo, así que quédate a ver el siguiente vídeo porque te va a encantar. La principal característica de este patrón es que el largo de talle debe de tener la misma medida tanto en delantero como en espalda. Para ello vamos a realizar un cálculo sencillo. Primero, tomamos la medida de talle delantero y talle de espalda que tengamos y hallamos la diferencia. Es decir, talle delantero le restamos el talle de espalda. Por lo general el delantero suele ser mayor que la espalda, pero si no es así no pasa nada, lo haces al revés. En nuestro caso tenemos 42 centímetros de talle delantero menos 39,5 como talle espalda y me da 2,5 centímetros. Segundo, el resultado que nos dio, es decir, los 2,5 centímetros, lo dividimos a la mitad o entre 2. Que en mi caso tenemos 1,25. Es importante que esta medida quede exacta, no vamos a redondear. Tercero, restamos el resultado del punto 2 al talle delantero. En mi caso tengo 42 menos 1,25, tengo 40,8. Cuarto, sumamos el resultado del punto 2 al talle de espalda. 39,5 más 1,25 tengo 40,8 centímetros. En el caso de que tu talle delantero sea menor que la espalda, debes de hacer los cálculos al contrario, es decir, al delantero le sumas el resultado del punto 2 y a la espalda se lo restas. Básicamente hay que restarlo a la mayor medida y sumárselo a la menor medida de las dos. Y quinto, ambos nos dará la misma medida, es decir, 40,8. Esta será la que vayamos a aplicar como largo de talle. Bueno, antes de empezar te comento que voy a estar utilizando la medida de la talla 34 como ejemplo, basándome en la tabla de medidas industriales que tenéis en el blog, pero como siempre digo, tú tienes que utilizar tu talla o hacerlo con tus medidas. Y bueno, el procedimiento es similar al básico espalda y básico delantero, por lo que si ya sabes hacerlo te va a resultar mucho más fácil. Vamos a empezar con nuestra escuadra y nuestra regla y vamos a empezar trazando la L que hacemos siempre, tanto a lo ancho como a lo largo. Yo lo voy a hacer hasta la cintura, ¿vale? Pero podéis hacerlo también hasta la cadera. Y bueno, voy a empezar con el delantero y vamos a marcar aquí punto A, el punto de inicio igual que el básico. Ahora desde A sobre la línea horizontal vamos a marcar una sexta parte de contorno de cuello. Por ejemplo, si tengo 34, dividimos entre 6 y a mí me da 5,7. Que estaría más o menos aquí. Este sería el punto B. Voy a marcar primero los puntos y ya después vamos a ir uniendo. Desde el punto A hacia abajo vamos a marcar la medida AB, es decir, la sexta parte de contorno de cuello más 2 centímetros. Si por ejemplo tengo 5,7 de ancho de escote, le sumo 2 y tendría 7,7. Así que eso es lo que yo tendría que bajar aquí. Vamos aquí, trazamos otra línea de referencia.
desde el punto B hacia la línea horizontal vamos a marcar la medida de hombro, que en mi caso tengo 12 centímetros. Y marcamos el punto D. Este sería el punto C, el de la bajada de cuello, y este es el punto D, el del hombro. Y ahora con la escuadra o cartabón apoyamos sobre la línea y bajamos el punto D un poquito, tampoco hace falta mucho. Apoyamos muy bien y bajamos ahí. Y esta va a ser la línea para la caída de hombro, que van a ser 5 centímetros para todas las tallas. Como digo, en adultos siempre son 5. Y marcamos el punto E. Unimos B con E. Y sobre esa línea volvemos a marcar la medida de hombro, es decir, los 12 centímetros. Y tenemos el punto E1. Todo esto realmente es igual que el básico normal, ¿vale? Es como un repaso. Volvemos a escuadrar en el mismo punto, esta vez haciendo coincidir la línea del largo con el punto E1 para alargarla. Desde E1 vamos a marcar la medida de la sisa, que yo tengo 17. Como digo, recuerdo que estoy siguiendo el ejemplo de la talla 34. Y marcamos el punto F. Escuadramos para marcar una línea desde el centro pasando por el punto F y sobresaliendo un poco. Esta parte de aquí ya no nos valdría, podéis borrar para no liaros mucho. Y se nos forma también el punto G. Ahora, desde punto E1 al punto F vamos a marcar la mitad. Podemos doblar la cinta o calcularlo, ya como tú quieras. Hasta la mitad, que sería el punto 1. Y desde el punto 1 hacia adentro vamos a marcar 1 centímetro. Y tenemos el punto 2. Desde F hacia arriba marcamos 3 centímetros. Y sería el punto 3. Vale, ahora desde el punto G sobre la línea horizontal, que esta pertenece a la línea de pecho, vamos a marcar, y aquí viene la primera diferencia clave, es la cuarta parte del contorno de pecho, igual que hacíamos, pero sin sumarle 2 centímetros ni nada. Vamos a marcar la cuarta parte de contorno de pecho más 0,5 centímetros. Esto es para darle un poquito de holgura en general, ¿vale? Ya que no va a llevar la pinza ni nada para que no quede demasiado entallado, porque como he comentado, este tipo de patrón sin pinza se suele hacer para prendas que no requieren mucho entalle. Entonces, si yo por ejemplo tengo 80 centímetros de pecho, lo divido entre 4, que si no sabéis cómo se hace en la calculadora es muy sencillo. Tenemos 80, o la medida que tú tengas, le damos a dividir, dividimos entre 4 y tengo 20. A los 20 le tengo que sumar medio centímetro, o lo que es lo mismo, 0,5, y tendría 20,5 o 20 y medio. Entonces eso es lo que yo voy a marcar desde el punto G sobre la línea, 20 centímetros y medio. Y marcamos ahí el punto H. Siguiente paso, desde el punto A sobre la línea del centro hacia abajo, vamos a marcar el largo de talle. El largo de talle, como os comenté en la presentación, va a ser el mismo que la espalda. En mi caso, habiendo hecho los cálculos pertinentes, tengo 40,8. Pues marco desde el punto A hacia abajo los 40,8. Estaría más o menos aquí. Podéis marcar otra línea de referencia o escuadrar, porque vamos a marcar la cintura. Dibujamos la línea. Aquí tenemos el punto I, que pertenece a la cintura. Ahora desde el punto I sobre la línea de cintura vamos a marcar la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Esta es la misma medida que siempre hacemos. Si yo por ejemplo tengo 64 centímetros de contorno, lo divido entre 4 y al resultado le sumo 3 y tengo 19. Aunque en esta ocasión no vaya a coser la pinza como tal tampoco, de cintura le vamos a añadir esos 3 centímetros para dar más holgura. Pero también si quieres puedes coserla, la pinza de cintura, por si te gusta la pinza de cintura y que no tenga demasiado volumen por haber trasladado la de pecho. Entonces bueno, 19
tenemos, y aquí tenemos el punto J. Y por último, esto es opcional realmente, simplemente es para darle un pequeño detalle, pero también depende del tipo de cuerpo. Desde el punto I vamos a bajar la mitad de la diferencia de talle para equiparar un poco el delantero y evitar que se levante, sobre todo si tienes mucho pecho. Por ejemplo, si tengo 42 centímetros menos 39,5 es igual a 2,5 entre 2, 1,3. Si la mitad que a mí me dio era de 1,3 en este caso, que es la mitad de la diferencia entre talle delantero y talle espalda, pues esa es la medida que voy a bajar. 1,3 tengo yo. Y marco el punto I'. Y lo que hago es que voy a escuadrar y la alargo un poco. Si tú no tienes realmente mucho pecho o lo que sea, no hace falta hacer esta diferencia, ¿vale? Y si tienes mayor medida de espalda que de delantero, este paso lo puedes hacer, pero en la espalda. Esto es simplemente para unirlo con el punto J en curva. Vale, ahora vamos a unir los puntos de nuestro trazo inicial. Voy a empezar dibujando el escote uniendo el punto C con el punto B en curva. Trazo la línea del centro. Marco la medida de hombro desde el punto B al punto E1. Dibujo la sisa uniendo punto E1 con el punto 2, con el punto 3 y acabando en H. Si no te da la curva al completo, lo puedes hacer por partes, no pasa nada. Unimos punto H con J para hacer la línea del costado. Y por último el punto I' con punto J. Si tú no has hecho esa bajada, pues simplemente traza la línea de cintura normal y corriente. Hacemos una curva muy suave, apoyando con la línea que hicimos. Ya está, ya tenemos nuestro básico sin pinza delantero. Y ahora vamos con la espalda, que al final el proceso es muy similar. Bueno, y para la espalda he hecho ya el trazo inicial porque básicamente es similar al delantero, tanto en procedimiento como en medida. La diferencia que hay es la bajada de escote, que desde el punto A al punto C bajamos entre 1,5 cm y 3 centímetros. El ancho se conserva igual, la medida de hombro igual, largo de sisa igual. Y en esta ocasión, para dibujar la sisa, simplemente marcamos el largo y marcamos la mitad del punto E1 y F y marcamos el punto 1 y ya está. Ni marcamos el punto 2 ni el punto 3. Y ya después la medida del pecho, que es la misma que el delantero, ¿vale? Aquí no es como en el básico, que el delantero suma 2 y la espalda resta 1. En esta ocasión sería la cuarta parte del contorno de pecho más 0,5, es decir, más medio centímetro. Y tengo 20 centímetros, 5. El largo del talle que va desde el punto A al punto I, que es también el mismo que el delantero, porque precisamente para este tipo de patrón necesitamos que sea igual, que en mi caso me daba 40,8. Y después la cintura lo mismo, la cuarta parte de cintura más 3 centímetros para poder hacer una pinza o dejarlo como holgura. Y ya tendría el patrón. Entonces, pues bueno, simplemente unir los puntos, como digo, con esas diferencias. El escote lo trazamos así, que sería igual realmente que en el básico, uniendo punto B con el punto C. Trazamos el centro espalda, que va desde el punto C al punto I. El hombro. Y para la sisa vamos a marcar desde el punto E1 al punto 1 una línea recta, porque en esta ocasión, al ser la espalda y no tener, digamos, el pecho más pequeño que en el delantero como en el básico, que la sisa se hacía igual, pero porque teníamos la ventaja de que en el delantero ya de por sí me iba a quedar un poquito más grande. En esta ocasión, como tenemos el mismo pecho, pues la sisa de la espalda siempre va un poquitín
va menos metida, ¿vale? No va tan marcada como en el delantero. Entonces trazamos una línea recta y más o menos entre el punto 1 y el punto H hacemos una curva. En esta ocasión voy a utilizar la regla curva, pero podéis hacerlo a mano alzada. Y lo unimos así, ¿vale? Que la curva empieza a nacer en el punto 1 y así tendríamos la sisa. Estas son realmente las diferencias que hay entre el delantero y espalda. El resto realmente es el mismo. Unimos el punto H con J para cerrar. Y por último la cintura. Y ya, bueno, a partir de aquí pues ya puedes añadirle una falda si quieres para hacer los vestidos, ya un poco como tú quieras. Puedes hacerle también la pinza si quieres. Y nada, aquí no hacemos la bajada porque en la espalda no tenemos el volumen del pecho, pero como os comentaba, si en tu caso tienes más espalda que delantero, puedes hacer esa bajada que hicimos en el delantero. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, comentario que hacerme, no dudes en escribirme, que yo estaré encantada de atenderte. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.